No se puede hablar en doctrina espírita sin aquel contagiante entusiasmo de estar hablando de los principios de la verdad que nos libera, de la verdad que nos llega al alma, de los principios que nos hacen saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Antes de comenzar, les pediría su atención antes de comenzar. ¿Se desenfoca un poco? No. ¿Todos están viendo aquí la pantalla? Solo puede ser un ajuste que parece que se movió solo un poquito. Ahora sí. ¿Ok? ¿Podemos comenzar? ¿Sí? ¿Comenzamos? Ok. Mis queridos hermanos, como nuestro hermano Edwin nos dijo, yo nací en Perú, pero ya vivo 10 años en el hermano país de Brasil. Y una cosa que es interesantísima, en todo lugar, y presten atención a ello, en todas partes del mundo, la idea espírita, el concepto espírita es el mismo. El concepto espírita tiene un único origen, y es justo sobre ello que vamos a ir conversando. ¿Más uno? Ok. Vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma. Este es uno de los principios básicos de la doctrina espírita. Todos ustedes, imagino yo, todos ustedes conocen un poco la palabra espíritu o espírita, ¿correcto? Yo les voy a hacer una pregunta. Atención, aquí mi mano, ¿todos la ven mi mano? ¿Ven mi mano? Voy a hacer una pregunta. Quiero que me levanten la mano y escuchen la pregunta. Escuchen. No, todavía no levanten. Voy a hacer la pregunta. Me levantan la mano los que crean la pregunta que les voy a hacer. Levanten la mano las personas que están aquí en la sala que creen que tienen espíritu. ¿Levantaron la mano? ¿Ok? Pueden bajarla. Escuchen esta pregunta. Atención. Pregunté los que creen que tienen. De los que levantaron la mano, levanten ahora aquellos que tienen seguridad que existe espíritu, que tienen espíritu, tienen seguridad que tienen espíritu. ¿Ok? Pueden bajar la mano. Aquí hay un punto fundamental, mis hermanos, porque la doctrina espírita nos enseña que nosotros no tenemos espíritu, nosotros somos espíritu, tenemos cuerpo. Y ese es un punto fundamental. Piensen conmigo, no tenemos espíritu, somos espíritus. Lo que tenemos es un cuerpo. Esto nos va a cambiar totalmente el panorama de la vida, porque el punto de vista, la visión convencional, es que nosotros tenemos un espíritu que va por allí, por allá, cuando muere. Pero la doctrina espírita, los espíritus superiores van a decir exactamente lo contrario. Tenemos un cuerpo que cuando ocurre el fenómeno de la muerte, él se queda. Y nosotros, espíritus, sobrevivimos a la muerte de este cuerpo. Es un principio fundamental que comenzamos así nuestra exposición el día de hoy. Okay. Ustedes están observando las imágenes, llegan a ver, del fondo ven aquí, observan todos, hombre primitivo, Sócrates, los egipcios, los druidas y Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Desde el comienzo, de los primeros orígenes de la humanidad, la criatura humana ha tenido como base, ha tenido un sentimiento de la existencia de alguna cosa más allá del cuerpo físico, alguna cosa más allá de la muerte.
Hay algunos hombres primitivos que colocaban a sus parientes que morían, colocaban los huesos en la entrada de las cavernas, para que el difunto, el espíritu de quien murió, no viniera a la caverna. En la época de las culturas egipcias, griegas, druidas y otras tantas de la India, de China, la idea de la inmortalidad del alma siempre estuvo presente. Es algo, imaginen ustedes, yo de mi país conozco la cultura inca. Ustedes deben conocer la cultura maya. Y así como la cultura maya, la cultura inca, tienen principios que baseanse también en la inmortalidad del alma. Es interesante ver esto porque en todos los lugares el principio de espíritu, materia, siempre estuvo presente. Y Jesús va a venir y nos va a dar la mejor de todas, tal vez, de todos los principios, al hablarnos sobre la inmortalidad del alma con el sermón de la montaña, al prometernos que si somos nosotros misericordiosos, ganaremos el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Sino el mundo espiritual mayor. Si somos pacificadores, vamos a darle la bienvenida a las autoridades. Okay. Al hablar de Jesús, naturalmente, la atmósfera psíquica cambia en el ambiente. Que no estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando de nuestro modelo y guía. Y más allá de él, el gobernador, el Señor de nuestras vidas. Hablar de Jesús modifica a cualquier ser humano, cambia totalmente su estructura. Es el ser que vino a la tierra y nos enseñó a amar, nos enseñó la ley que hace que todo funcione, el amor. Pero no es aquel amor que existía hasta entonces. Si alguien me ama, yo lo amo, pero si alguien no me ama, yo no lo amo. Esta era la idea de amor. Con Jesús, todo este paradigma, este nivel, esta idea va a ser anulada. Quien me ama, yo lo amo. Quien no me ama, yo también lo amo. Este es el principio que quebra todos los problemas y errores que nosotros cometemos. Porque con esta ley nos enseña el perdón. Y es este el principio fundamental para que nosotros dejemos de reencarnar. Si estamos aquí reencarnados, todos nosotros, es porque no aprendimos todavía a amar. El día que aprendamos a amar, ya no tendremos más compromisos con la tierra, con la materia, con la gente. Podremos sí venir a la tierra en calidad de misión, de tarea. Tengo un amigo que está encarnado, está sufriendo, yo puedo reencarnar como su hijo y puedo prestar socorro. Eso puede ocurrir. Pero el principal punto, el fundamento, es la ley del amor. Si bien que Jesús nos enseñó el amor como cosa incondicional en todo momento, en todo instante, Él ya sabía que durante miles de años, cientos de años, su mensaje sería deturpado. En nombre de Jesús, muchas personas han hecho atrocidades, han cometido guerras, han cometido barbaridades. Pero no estamos aquí nosotros para cuestionar lo que otros compañeros hicieron. Y sí ver que en su gran y noble belleza, el Maestro Jesús nos promete enviar las voces del cielo. Esos son los espíritus superiores. Todos nosotros tenemos guías espirituales. Y a través de esta enseñanza, la doctrina espírita viene a la tierra. Es la vuelta de Jesús a través de cada uno de ustedes. Imagínense ustedes si Jesús viniera a la tierra hoy en día, en este momento. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Algunos dirían, este es un rebelde, a la cárcel. Otros dirían, este es un loco, está así. Y cada uno podría estar juzgado. Pero nosotros vemos, si Jesús naciera en cada uno de ustedes, el Espíritu de Jesús, es decir, la esencia, el amor de Jesús, naciera en cada uno de nosotros, realmente el Maestro estaría aquí.
Porque si todos nosotros nos amásemos, habríamos aprendido su mensaje. Entonces, de hecho, Jesús estaría aquí, por la propia ley del amor. Y es por eso que Jesús nos dice, donde están dos o más en mi nombre, allí estoy con ustedes. Donde hay dos o más personas, que hay un amor, hay una sintonía, hay oración, naturalmente los espíritus de luz vienen y crean un circuito. Este es uno de los fundamentos fantásticos de la doctrina espírita. Hablamos de inmortalidad del alma. Todas las culturas, doctrinas, mayas, incas, aztecas, todos tuvieron el principio de inmortalidad. Pero la doctrina espírita viene justo ahora para esclarecernos una serie de puntos que se habían quedado en el aire. Por eso les pido a mis hermanos, me acompañen durante estos minutos. Vamos a hacer un repaso general en los puntos básicos de la doctrina. Yo sé que en una hora no da para poder abarcar todo ello, pero sí los puntos elementales, los que vamos a ser mostrados aquí. Espírita, que se diga espírita, tiene que conocerlo. No existe espírita que no conozca la doctrina espírita. Espírita tiene que vivir el nombre de la doctrina que dice Arrasá. Espírita tiene que ser su nombre. Yo soy espírita. Imagínense lo siguiente. ¿Qué pasaría si viniera aquí un militar, un golpe de Estado, y diga, ¿quién es espírita de aquí? Va a ser fusilado. Levante la mano, ¿quiénes son los espíritas? Hay muchos que ustedes diríamos tímidos. Pero imagínense, o no. Bueno, tal vez algunos sí se levantarían la mano, pero otros tal vez no. En la época del cristianismo, muchos cristianos fueron llevados por el simple hecho de apoyar las ideas del maestro. Pero ellos iban en cánticos, ellos iban felices, ellos tenían la inmortalidad del alma vivida, ellos tenían contacto con la riqueza espiritual, no tenían miedo a la muerte, sabían que podrían volver nuevamente. Entonces fue un momento único y los espíritus nos dicen que la doctrina espírita es el cristianismo vuelto nuevamente a la tierra. Por eso ahí nuestra pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está esa fe que tenemos? Y como la doctrina espírita propone una fe racionada. Nosotros no solo creemos porque los espíritus nos dijeron, sino porque analizamos, pensamos, decimos sí, eso puede ser, esto no. Vemos varios medios diciendo mensajes similares. No es una fe fanática, es una fe basada en la razón. Todos nosotros razonamos. Y esta es la propuesta de la doctrina espírita. Creer porque pensamos, no solo porque nos dijeron. Y si alguien nos dice, llevarlo al papel, sí está dentro de la razón. Entonces vamos a este viaje, todos están invitados, vamos a comenzar a partir de ahora. Ustedes deben haber visto algunas imágenes como estas, ¿verdad? Es el cielo y el infierno. Y aquí vemos un cementerio. ¿Qué ocurre cuando morimos, mis hermanos? Todos ustedes se han puesto a pensar que en algún momento, en algún instante, todos vamos a dejar el cuerpo físico. Todos. No hay uno solo de aquí que no va a dejar un día su cuerpo. Ok, piensen conmigo. Algún momento ustedes van a ver su cuerpo, o casi caigo en el error, su cuerpo va a morir. Pero como espíritus inmortales no vamos a morir. Entonces, nadie sabe el momento exacto que ustedes irán a desencarnar. Puede ser de aquí a una hora, puede ser saliendo de la conferencia, puede ser de aquí a un año, 2 años, 5 años, 20 años, 80 años, no lo sabemos. Pero cada uno tiene en sí una cuota de vida en este momento para esta existencia. Hay un mensaje, me permite contar una experiencia. Mis hermanos, ¿alguien ha escuchado hablar del espíritu André Luis? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del espíritu André Luis? ¿Algunos? Pues yo les voy a contar una cosa que cambió mi vida. Hay un libro que fue escrito por un espíritu llamado André Luis, un médico. Y el espíritu
Y el espíritu André Luis hace una descripción del mundo espiritual. Cuando él muere, va al mundo espiritual y él comienza a describir cómo es el mundo espiritual. Y él no comenta nada de ángeles cantándole a Dios, ni demonios quemándole todo el tiempo, no. Es un mundo paralelo donde hay ropa, hay ciudades, hay vestimenta. Es una vida pero en otra dimensión. Y lo más interesante de André Luis, que los espíritus, cuando él muere, lo llaman de suicida. Y él era un médico, dije, yo luché a favor de la vida, ¿cómo puedo ser suicida? Yo que siempre trabajé en favor de los otros. Pero los espíritus le van a decir que tú tenías un compromiso de vivir determinado número de años. ¿Y qué pasó? Pues él bebía mucho, él se viciaba mucho, destruyó su cuerpo físico y murió antes de lo que estaba previsto. Entonces los espíritus dicen que es un suicida indirecto. Él no, propositalmente no se dio un tiro, no se ahorcó, pero se mataba todos los días poquito a poquito. Y esta es una cosa fundamental para todos nosotros. ¿Será que nosotros no nos estamos también matando poquito a poquito en algunas cosas? Es un punto para cada uno analizarse. A veces exceso de trabajo, exceso de vicios, exceso de todo que sea exceso y te deteriore, te va eliminando cuota vital. Pero ¿cuál es la propuesta de la doctrina espírita? El equilibrio. Entonces, mis hermanos, si nosotros tomamos conciencia que somos espíritus inmortales, no vamos a morir. Nadie aquí va a morir. La muerte no existe. El espiritismo mató la muerte. Acabó la muerte. No existe. Existe solo vida. Existe una encarnación, salimos de esta dimensión, estamos en el mundo espiritual, volvemos a la tierra, salimos y vamos avanzando, vamos progresando. Pero nadie se muere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la cuestión del suicidio? El principio está en la falta de amor. Cuando nosotros no nos amamos, tendemos a aniquilarnos. La falta de amor. Por eso que Jesús viene y muestra la primera gran ley, es amarse, amar al prójimo, pero como a sí mismo. Es el principio. Mucha gente que a veces tiene dificultad, por ejemplo, para perdonar, pero principalmente tiene dificultad para perdonarse. Ya han empezado ustedes el autoperdón, la importancia de cada uno perdonarse. Pero es que nosotros también podemos errar, nosotros también podemos equivocarnos. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que somos espíritus imperfectos y estamos avanzando. Es aquí el principio. Y sobre la frase de André Luis que cambió mi vida fue la siguiente. Escuchen. Oh hermanos de la tierra, buscad la verdad antes que la verdad os sorprenda. Fatigaos ahora para no tener que llorar después. En ese sentido, nosotros hoy en día podemos tener tantas personas, amigos, parientes, primos, abuelos, hijos, que están en vías de autodestrucción, están con principios hasta de suicidio. Y algunos hermanos tal vez aquí estén con ese problema. Entonces el mensaje de la doctrina espírita viene a esclarecernos que si bien inclusive un suicida va a sufrir la consecuencia del acto, él también tendrá la opción de una nueva existencia. Pero nosotros, conscientes de que somos inmortales, tenemos que dar el máximo valor a esta vida. Esta vida es fundamental. No sabemos cuánto tiempo en el mundo espiritual estuvimos viviendo para venir a la tierra en estas condiciones. Por algún motivo, piense conmigo, por algún motivo yo estoy en este momento en Guatemala. No es por casualidad. Por algún motivo yo estoy en el altiplano. Por algún motivo estamos en el año 2019. Todo obedece a un gran principio, comandado por Dios. Vamos a hacer un viaje al espiritismo, mis hermanos. ¿Saben quiénes son esas señoritas? Se hermano Fox porque está aquí arriba, ¿no? Usted nos sorprende. ¿Qué año es? 1848. ¿Cuántas son? 3. ¿Avanzamos una? Ok. Hydesville es la ciudad. En Nueva York
Estados Unidos. Como la historia es un poco larga, la voy a intentar resumir en breves momentos. 3 niñas, junto con sus padres, se habían mudado a una casa. Aquí existen las casas encantadas, se llaman así, casas embrujadas. Casas embrujadas. ¿Existen aquí casas embrujadas? ¿Sí? ¿En esa ciudad hay alguna casa que se llame embrujada? No. ¿No? Pero vecinos debe haber algunas casas embrujadas. Resulta que estas niñas, las 3 niñas, vivían con los papás y escuchaban en las noches una serie de ruidos todas las noches. Y ellos miraban para un lado para el otro, no había vecinos, la casa era sola, el techo, pensaba una rata o una paloma, no había paloma, pero todas las noches ruidos, golpes, y las niñas estaban asustadas. Resulta que el día 31, el día 31 de marzo de ese año 1848, los fenómenos son tan fuertes que las niñas se salen del cuarto, van al cuarto de los papás, dicen, no puedo dormir, hay ruido, y los papás también comienzan a escuchar, el papá va a investigar todo un caos para ver si no había alguien que les estaba bromeando, y no ve que no hay nadie, y los ruidos, continúan los ruidos. Entonces resulta que con los ruidos comienzan a hacer una serie de ritmos, y una de las niñas comienza a aplaudir, y el ruido, y la niña, y el ruido, ahí la mamá dice, no, hay alguien aquí, alguien nos está queriendo asustar, alguien nos quiere hacer una broma. Entonces observan las puertas, no hay nadie. Y dicen, sí, hay alguien aquí, pregunta, ¿será que es se trata de, ¿cómo llaman aquí? El diablo? ¿No será que es el diablo? Y la propia del sonido dice, 2 golpes, y pregunta, ¿será que hay alguien aquí? 1 golpe, y a partir de ahí, de 1 golpe, sí, 2 golpes, 1 golpe, sí, 2 golpes, no. Y ahí comienza a establecerse un diálogo. Y las niñas comienzan a preguntar y el espíritu o el sonido comienza a responder. Inclusive, hace la niña dice, a ver mamá, hazle una pregunta a ver si realmente hay alguien o alguien que está escondidito, está jugando una broma. Y la mamá pregunta, ¿cuántos hijos yo he tenido? Y el espíritu va a responder así. 5 golpes. Ahí vamos, dice, ahí alguien está bromeando. Porque yo tengo 4 hijos. Y se escucha. 5 golpes. Y dice, no puede ser, porque tengo 4. Mamá, tú preguntaste cuántos has tenido. Tienes 4, pero has tenido 5. ¿Verdad? Había recibido miedo que había muerto mi hijo. Entonces el espíritu sabía esta más que la mamá. Y una cosa interesante, entonces ellos comienzan con el diálogo, un golpecito así, 2, ¿no? Y esto comienza una noche, otra noche. La gente de la ciudad se acerca, ¿no? El fenómeno de la época. Y veían una pared y preguntaban, lógico, unas señoras que iban a preguntar. Eso creo que no ocurre aquí, ¿no? Pero ellos utilizaban la mediunidad de las niñas y preguntaban, ¿será que me voy a casar? Y otros venían, ¿será que voy a tener empleo? ¿Será que voy a ganar no sé qué? ¿Será que mi cosecha va a ser esto? Y comenzaban a hacer preguntas muy triviales. Hasta que en determinado momento, a través de la propia mediunidad de una de las niñas, el espíritu va a dar el mensaje diciendo de quién se trataba. Resulta que unos años antes de estas niñas, estas 3, antes de ellas vivir en esa casa, había un comerciante que vendía joyas, un vendedor que vendía al dueño de la casa anterior. Y fue a cobrarle el dinero porque no le había pagado. El antiguo propietario dice, entre. Cuando entra, está esperando que le dé el dinero, sale el antiguo propietario y mata al vendedor para no pagar. Y resulta que lo coloca en un muro en determinado lugar de la casa, lo esconde
el cuerpo y se supone que desaparece. Luego vende la casa y se va. Entonces, ¿qué es lo que hacen toda la gente? Porque esa comunicación fue dada. Todos los amigos, las niñas, se van a buscar en toda la casa dónde está ese muro. Y resulta que pasan los años, nadie encuentra ese muro. Pero en el año de 1910, ¿cuántos años después? En suma rápida, 60 años después, más o menos, por ahí, ¿sí? Un huracán atravesó ese sector y derrubó un pedazo del sótano de algunos lugares de la casa. Y unos niños que estaban jugando fútbol, la pelota fue hasta cerca de la casa, entre comillas, embrujada. Los niños van allá y encuentran que un pedazo de la pared estaba derrumbada y hay un cadáver. Eso llaman a la gente, descubre y da toda la descripción de aquel vendedor que en aquella época había informado. Pero ese fenómeno de las hermanas Fox va a ser el punto de partida para el comienzo del trabajo de la doctrina, va a ser lo que llamará la atención. Los periodistas, la gente en general, va a ser tan fuerte estos fenómenos que todo el mundo va a comenzar a comentar sobre la posibilidad de comunicación entre los dos mundos. Vamos para Francia. ¿Saben quién es este señor? Nació en el año 1804 y 1869. 1857 es el año que publica el libro de los Espíritus. Allan Kardec, ¿saben dónde nació? Doy 20, aquí 20, 10. Nota más. 10. Nota 10 para que me diga dónde nació Allan Kardec. Francia, ¿en qué ciudad? En Lyon, nació en Lyon. Él, de niño, va a estudiar en la escuela de este señor, que es Pestalozzi, el padre de la pedagogía. Los niños que estudiaban en la escuela de Pestalozzi eran los más destacados de Europa. Era una escuela modelo, una escuela especial, donde enseñaba que la educación no debe ser solo instrucción, sino la educación tiene que ser hecha con amor. No es solo la educación aquella que nos enseña las ciencias convencionales, sino también la educación moral, la educación del amor. Esta es la verdadera educación. Entonces, con esos conceptos, Allan Kardec va a estudiar con el profesor Pestalozzi, se torna su discípulo y con 20, 25 años él va a vivir en Francia y va a crear un instituto modelo, igual que había aprendido en Suiza, va a aplicarlo en París. Pero hay una cosa que ocurre. ¿Todos ven la imagen? ¿Todos están viendo? ¿Qué es esto? Una mesa. ¿Quiénes son estos? Personas. Ok. Resulta que hay un fenómeno que comienza a llegar en Francia, 1850, las llamadas mesas giratorias. Viajen conmigo mentalmente. Una mesa generalmente redonda como esta, tenía una patita, pero tenía una base y tenía 3 patitas. Entonces los espíritus comenzaban a través de cada movimiento de las patitas a dar los mensajes. Pero hay una cosa muy interesante que quería contarles. El señor Allan Kardec era un hombre de ciencia. Él conocía diversas áreas, dominaba varios idiomas, había traducido varios libros. Y él, inclusive como el discípulo de Pestalozzi, un hombre famoso en la época. Y resulta que un amigo va a su casa y dice, su nombre era Hipólito, en la época le dice, Hipólito, mira lo que pasa. Yo consigo ver en casa una mesa que se mueve en el aire, se levanta en el aire, camina, se llamaban mesas danzantes, mesas bailantes. Y él, como su hombre de ciencia, dice, bueno, que una mesa se mueva puede ser hasta magnetismo. Y no le da mucha importancia. Pero tiempo después un otro amigo irá a decirle, mira, resulta que en mi casa hay unas reuniones con unos amigos y la mesa no solamente se levanta,
Si no se le hace preguntas, ella responde. Ella se enoja, se molesta, está tranquila. ¿Cómo es posible que la mesa haga eso? Y él va a observar. Es una cosa fantástica. Él no niega, porque es un hecho que la mesa se mueve, pero él va a observar. Es un paso que creo que es básico para todos nosotros espíritas. Delante de un fenómeno mediúnico, no negar, tampoco no aceptar, sino observar, estudiar, analizar, para después llegar a una conclusión. Y él va a analizar la mesa. Y resulta que la mesa de hecho se movía. Entonces, a través de golpecitos, se levantaba una patita, daba un golpecito y se le atribuye a cada golpecito una letra del alfabeto. Por ejemplo, todos ustedes, atención, ¿qué letra es esta? A, B, C. Imagínense la X, la Y, la paciencia que debe tener en esa época. Pero entonces comenzó a analizar punto a punto hasta llegar a escribir frases. Y él se llegó con una sorpresa enorme. Porque le pregunta a la mesa, propio Kardec le pregunta a la mesa, mesa, si tú no tienes cerebro para pensar, ni nervios para sentir, ¿cómo es que consigues hacer todo eso? Y la mesa responde. Escuchen la respuesta de la mesa. No es la mesa la que responde. Somos nosotros, las almas de los que vivimos en la tierra, los que usamos la mesa para responder. Fue un shock. La mesa dijo que no era la mesa, sino que alguien que usaba la mesa. Entonces comienza a estudiar, y comienza a hacer preguntas, y comienza a reunir, encuéntrase con otros científicos de la época, que también tenían libros, habían hecho preguntas a los espíritus, comienza a analizar varios medios. Ustedes ven aquí que la mediunidad comienza a evolucionar. ¿Observan aquí? ¿Todos ven aquí? Dos manos, una mano, una tablita y un lapicero en el medio. Los médicos colocaban sobre esa tablita, tenían unas ruedas abajo, un lapicero, y poco a poco comenzaba a escribirse unas palabras. Más adelante, los propios espíritus comenzaron a escribir directamente en la mano de los propios médicos. Son los primeros principios de la psicografía. ¿Qué ocurre? Que Allan Kardec está aquí estudiando, ¿sí? Observan aquí, está estudiando los fenómenos mediúnicos. Vamos a avanzar. Unos fenómenos que más o menos eran de la época. Algunos años en ese momento, el medium Daniel Burgascón, él levitaba, inclusive una cosa interesante porque la gente pensaba que era ilusión óptica. Entonces la levitación, imagínense en este momento yo levitaba, estoy aquí en el aire y bajo de nuevo, imagínense. Entonces las personas escépticas decían que se trataba de una imaginación, que todos estamos locos o alguna cosa así. Pero el medio de Daniel Burgascón, para evitar cualquier tipo de fraude, agarraba un lapicero, levitaba y en el techo colocaba su firma y luego bajaba. Allí no existe ni un tipo de ilusión óptica, porque contra un hecho no hay como contestar. Aquí vamos a ver posteriormente al trabajo de Allan Kardec las investigaciones que son hechas con una medium, Florence Cook. El científico es William Cruz. Y aquí está el espíritu Kavikin. Ojo, esto es un espíritu materializado. En la foto, perfectamente materializado. La medium entraba en trance, el espíritu se materializaba, el científico la observaba, veía el nivel del ectoplasma, la medía la temperatura, la colocaba en la mesa y le medía, veía que el espíritu era más alta que la medium, era más bonita. Se tomó 14 fotos inclusive abrazado con el espíritu. Eso es un trabajo de ciencia real, de un fenómeno de materialización. Y aquí vemos un caso de psicografía, que es la escritura de los espíritus. Entonces, todos los fenómenos, Allan Kardec comienza a estudiarlos. Y él irá el año de 1857 a lanzar este libro. ¿Cuál es ese libro? Se lee aquí, no. ¿Cuál es el libro principal de la doctrina espírita? El libro de los espíritus. Y los propios espíritus
le dicen al profesor Ribay que cuando firme el libro no coloque su nombre, sino le coloque el nombre de Allan Kardec. Es una sugerencia que los espíritus hacen. Porque Allan Kardec habría sido un monje druida, que fue una existencia anterior del propio profesor Ribay. Entonces, el libro de los espíritus es la base de la doctrina. Todos espíritas estamos en la obligación moral con nosotros mismos de leer esta obra. Porque esta obra, que tiene cuatro partes, se irán a desglosar los otros 4 libros que juntos hacen el Pentateuco Kardeciano. Entonces, cada una de las partes del libro de los espíritus dará paso a los otros 4 libros. Y aquí, este es el lugar exacto donde fue lanzado el libro de los espíritus. En París, Francia, 1857, en la Galería de Orleans, en la librería Danchi. Se escribe Dentu, se pronuncia más o menos así, Danchi, si mi francés no está muy bueno. Pero era una librería donde grandes autores lanzaban sus libros. Y el libro de los espíritus van a ser en uno de los lugares más importantes de Francia, en la librería Danchi. Ok. El libro de los espíritus nace con 500 preguntas y la segunda edición va a ser con 1019 preguntas. Y Kardec irá a preguntar a los espíritus superiores de los más variados temas. Una pregunta aquí por casualidad. ¿Todos han leído aquí el libro de los espíritus? Levante la mano. ¿Quién ha leído el libro de los espíritus? Ok. Espírita y dirigente espírita, coloque a partir de ahora en su pauta, toda casa espírita tiene, todo espírita tiene el deber de conocer el libro de los espíritus. Es la base. Es la base, el resto no va a tener sustento. Porque con el libro de los espíritus nosotros vamos a tener una fe sólida. Nosotros vamos a saber dialogar con los propios espíritus. Mistificaciones, engaños de espíritus podremos evitar porque estamos con la base mayor. ¿Quién da respuesta al libro de los espíritus? Jesús con el equipo de espíritus superiores llamado Espíritu de la Verdad. Los más grandes luminares de la tierra, de ciencia, de arte, de filosofía, todos en conjunto, irán a formar parte de esta gran nube de espíritus superiores. Y bueno, una cosa fundamental, mis hermanos, atención, mis hermanos, espiritismo, palabra creada por Allan Kardec. Hay ideas nuevas, palabras nuevas. Propongo la palabra espiritismo para este conjunto de leyes, de pensamientos e ideas nuevas, que es la comunicación con los espíritus, la ciencia que los estudia, su origen, su naturaleza, su destino y esas comunicaciones. Esta palabra fue creada por Allan Kardec. Entonces hay personas que dicen, la Biblia condena el espiritismo. ¿Pero cómo? Si el espiritismo tiene 150 años, 153 años, y la Biblia tiene pues miles de años, por lo menos en el Antiguo Testamento. Entonces a veces las personas no conocen, confunden la mediunidad con el espiritismo. La mediunidad existe siempre, como hemos visto. Todas las épocas de la humanidad, griegos, romanos, cristianos, en fin, todos habían principios de pitonistas, de hierofantes, y a los espíritus llamaban como duendes, como hadas, como genios, como dioses, semidioses. Tenían una serie de nombres los espíritus. Mediunidad siempre hubo, hay y habrá. Pero el conocimiento de estas leyes o el espiritismo, solo con Allan Kardec. Vamos a avanzar. Aquí algunos de los fundamentos más importantes de la doctrina espírita. Las imágenes son apenas para acompañar la idea, ¿ok? Dios, inmortalidad del alma, reencarnación, ley de causa y efecto, pluralidad de mundos habitados, es decir, vida en varios planetas y en varias dimensiones,
y la base de todo el Evangelio de Jesús. Si alguien les pregunta, porque aquí tengo un amigo que siempre hace las preguntas, ¿cuáles son los principios básicos, los principios fundamentales, cuáles son las enseñanzas mayores que la doctrina nos da? Pues sí, que son varias. Podemos desglosar en varias. Pero esto podríamos, una propuesta de resumen: Dios, mortalidad del alma, reencarnación, ley de causa y efecto, vida en diversos mundos, la comunicación con los espíritus, la mediunidad, y todo con la base del Evangelio de Jesús. Dios. Miren qué cosa interesante. Allan Kardec, cuando pregunta a los espíritus superiores sobre Dios, esa es la primera pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Él no pregunta quién es Dios, sino pregunta qué es Dios. Observen la diferencia. Porque al decir quién, ya se sospecha que es alguien. ¿Con qué? Es el concepto, es la idea. ¿Qué es Dios? Y los espíritus dan una respuesta que es fantástica. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Quiere decir que todo tiene causa en Dios. Ojo, no dije que todo es Dios, sino todo tiene causa. Su causa de todo lo que existe: sombrero, la silla, su mano, todo tiene un origen y está en Dios. Y es la inteligencia mayor. Porque después los espíritus dirán que nosotros, espíritus, somos inteligencias pequeñas. Donde hay inteligencia, hay espíritu. Algunos atributos de Dios: Dios es único, eterno, omnipotente, omnipresente y soberanamente justo y bueno. Creo que ese es el gran aporte de los espíritus: soberanamente justo y bueno. En otras palabras, Dios es perfecto en todos sus atributos. Y no es justo y bueno, es soberanamente justo y bueno. Es decir, si alguna cosa vemos que nos pasa y hay, entre comillas, injusticia, no es cosa de Dios, sino que nosotros no conocemos algunas leyes que están por detrás. Vamos. Más sobre la enseñanza de los espíritus. Existen dos grandes elementos en el universo: espíritu y materia. Todo forma parte de un fluido primario, un fluido cósmico universal. Todo está conglomerado en ello. Y es uno de los agentes que más adelante, cuando ustedes estudien, verán que es el principio de los fenómenos mediúnicos. Pero no, para no alargar más, hablamos que espíritu y materia creados por Dios. Vamos a entrar a la segunda parte: inmortalidad del alma. Espíritu, paso a paso. Ok. Los espíritus dicen que el espíritu es el principio inteligente del universo. Es decir, donde hay inteligencia, hay espíritu. Donde hay inteligencia, hay espíritu. Donde hay espíritu, hay... Si Dios es la inteligencia suprema, pues en alguna forma es el espíritu supremo. En alguna forma. Ahora vamos a un principio. Mis hermanos, quería contarles una experiencia. Una cosa que pasó conmigo. Cuando yo comencé a estudiar la doctrina espírita, le hablaba con mi mamá y le contaba a ella: mira qué cosa interesante, mamá. Le hablaba de los principios de la doctrina, estudiamos juntos, estudios sistematizados en casa con unos amigos. Ella hablaba justo de la lámina que viene a seguir. Ella hablaba de lo siguiente: mira, los espíritus dicen que nosotros tenemos un cuerpo, somos espíritus. Aquí es una luz apenas, no es que sean espíritus, solo para ilustrar. Pero tenemos un cuerpo espiritual, que es el que modela al cuerpo físico. ¿Están viendo? ¿Todos ustedes están viendo? ¿Sí? Es el que modela al cuerpo físico. Y avanzamos más o menos. Esto es importante. Una más. Todos ven aquí el dibujo. Ven a alguien echado en la cama. Y aquí, espíritu
con su perispíritu se saliendo del cuerpo y un hilo que lo une al cuerpo físico. Y esto es el sueño. Entonces le decía a mi mamá, mira lo que pasa. Los espíritus dicen que cuando nosotros dormimos, ojo, todos ustedes en la noche van a dormir, ustedes van a dormir, es de naturaleza del espíritu salirse del cuerpo físico. Kardec hace un ejemplo, dice que es como si fuera un poste, le amarras un globo, ¿ok? Y el globo tiene la tendencia de salirse. Igual ocurre con el espíritu que se encuentra encarcelado en el cuerpo físico. Entonces es una tendencia natural. Los espíritus dicen que cuando nos salimos del cuerpo en la noche, cuando dormimos, por ejemplo, estamos aquí medio echados, o un trago, o un estado de coma, o estamos medio adormecidos, la tendencia es salirnos, proyectarnos, irnos a otros lugares. Si alguien está aquí durmiendo, tal vez está en otro lugar, otra cosa. Interesante que los espíritus dicen, por ejemplo, cuando hay charlas así como ahora, espiritualmente, sobre aquí, hay espíritus que también están haciendo charlas. Y si alguien está durmiendo aquí, pues está participando en la charla de allá. Bueno, no hay problema. Pero lo interesante sería que participe también en la charla de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Le decía a mi mamá, mami, mira lo que los espíritus dicen. Yo me duermo, me salgo del cuerpo, tú te duermes, te sales del cuerpo, y en el mundo espiritual nos encontramos. Y lo que vivimos, cuando me despierto, es lo que llamamos sueño, ese recuerdo, es nuestra vida en el mundo espiritual, que es el lugar donde vamos a morir. Ya hay un dicho que dice, la vida es un sueño, y el sueño es como si fuera una muerte. Y no tiene nada más, es una verdad real. Todos los días morimos, pasamos a ese lado, todos los días venimos. Entonces, ¿por qué llorar con la muerte? La muerte es un viaje. Ya hemos muerto tantas veces. A veces pasamos un cementerio, vemos ahí cosas, gente llorando. Yo ahorita a veces estoy en mi tumba y yo estoy aquí de vuelta. No hay en los tres espíritus, no hay esa fantástica enseñanza. Nada que se muere. Entonces le decía a mi mamá, mira qué cosa fantástica. Yo sueño contigo, tú sueñas conmigo, y vamos a hacer lo siguiente. No va a decir, puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos a hacer lo siguiente. Si un día yo sueño contigo, me dices que es lo que soñas, a ver si coincide. Aplico un método kardeciano, la comprobación. Vamos a ver, si yo sueño contigo, yo me despertaba, mamá, soñé contigo, hacíamos esto. Mi mamá decía, no me acuerdo nada. El otro día mi mamá decía, yo soñé contigo, estamos haciendo eso. No me acordaba nada. Ahí le propuse, vamos a hacer lo siguiente. Coloca un papelito, un lápiz, un papel. Cuando vayas a dormir, estás durmiendo, despiertas en la madrugada, escribes el sueño. Ahí por lo menos ya no te vas a olvidar. Buena idea. Pero ni así coincidía. Entonces, una madrugada, 3 horas de la mañana, yo me desperté. Y soñé nítidamente, un sueño a colores, que los espíritus dicen. Hay sueños también de nuestro psiquismo, claro. Pero los sueños que son nítidos, a colores, nítidos, con lágrimas, con números, como si alguien nos hubiera tocado color. Estos son los sueños que marcan nuestra trayectoria en el mundo espiritual. Hay sueños que son tan fuertes que a veces creemos que fueron reales. O hay sueños tan fuertes que nosotros ahora los recordamos. Ustedes deben tener muchos sueños que recuerdan ahora perfecto, mejor que algún día de su vida. Sueños fantásticos. La realidad del mundo espiritual es mayor. Entonces, yo me acuerdo de un sueño, acordé que estaba con mi mamá en una casa que vivíamos antes, estaban los vecinos, unos vecinos en la cocina, yo fui a hablar con ellos, no me acordaba del sueño. Ahí yo dije, no, vamos a hacer lo siguiente. Fui al cuarto de mi mamá, la sacudí, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Lo que pasa es que yo soñé contigo, para eso me despierto. No, vamos a comprobar, ¿qué estaba soñando? Mi mamá me dice, sí, estaba soñando contigo. Ahora sí estamos en una cosa a favor. ¿Qué soñabas? Soñaba que estábamos en la casa donde vivíamos antes. Excelente, porque yo también estaba soñando. ¿Qué más? Y estaban los vecinos en la cocina. Dije, muy fantástico. ¿Qué más? Tú saliste por la puerta, yo salí por la puerta y regresé. Sí. ¡Opa! Pues tiene espíritu, fantástica. Porque lo que propone, lo que dice, lo puedes comprobar. No es un punto. Es una cosa fantástica, me dio una felicidad. Y estudiando más la doctrina, mi mamá me hizo una vez una pregunta, que hay mamás. Mi mamá me hizo una pregunta que yo cuando comencé a estudiar,
no sabía responder. Y yo les hago esa pregunta a ustedes. Mi mamá me pregunta, ¿qué pasa si un día tú descubres que todo esto que estás estudiando, todo esto, libros, todo esto, es mentira? Yo me quedé de lado. No, hay que raciocinar, no, hay que raciocinar, no, pues si es mentira. ¿De qué sirve racionar si es mentira? Sí, pero esto ha sido visto por científicos, sí, pero ¿cómo lo tienen los científicos? ¿Qué pasa si es mentira? Sí, pero esto obedece a la razón, es filosófico, no sé, sí, pero sí es mentira. Ahí mi fe se fue. Y ahí me dije, ¿ahora qué hago? Porque yo tenía la fe súper sólida. ¿Y ahora qué? Y encontré una palabra, una frase de Allan Kardec que para mí fue inspiradísimo, como hace divino. Allan Kardec dice, si algún día encontramos un punto, una revelación espírita, que la ciencia compruebe lo contrario, nos cabe a nosotros quedarnos con la ciencia y ese punto abandonado. Para mí fue una seguridad fantástica. Y hasta el día de hoy la ciencia solo viene comprobando las enseñanzas espíritas. A través de aparatos, revelaciones mediúnicas, solo viene comprobando. Vamos a avanzar. 15 minutos. 15 minutos. Ok. Dentro de las revelaciones de los espíritus, ellos comentan la ley del progreso. Creados simples e ignorantes, todos ven aquí, pasamos. Nuestro principio inteligente va pasando por el reino mineral, aquí el vegetal, animal, nominal, espiritual, divino, hasta llegar a ser espíritus puros. Mis hermanos, yo creo que cuando lleguemos a ser espíritus puros, habremos despertado realmente como espíritus, que no necesitamos más reencarnar. El hecho de reencarnar es una muestra que aún estamos en las primeras etapas. El espíritu puro continúa evolucionando, como si fuera el colegio, nido, el jardín de infancia, primaria, secundaria, universidad. Tienes tu certificado, listo. A partir de ahí comienzas a ser profesional, no termina, no comienzas. Entonces, todavía nos cabe tanto por progresar. Avanzamos. Y dentro de esa ley de progreso, surge la ley de reencarnación. Lo que no conseguimos hacer en esta vida, pues en la próxima lo tendremos. Y es ahí la ley de justicia de Dios. Algunos puntos de la reencarnación. La reencarnación es un tema gigante. No daría un seminario tal vez para hablar. Tenemos algunos puntos. Reencarnamos tantas veces sea necesario. Espíritu dice. Nosotros partamos y todavía más. Espíritu dice, estamos en las primeras reencarnaciones. Sería mucho por andar. Pero, y la gran noticia de los espíritus superiores es que todos tenemos como destino la felicidad. Todos nacimos para ser felices. Si alguien impide la felicidad nuestra, no es alguien, somos nosotros. Creamos nosotros todos los días, escribimos el libro de nuestra vida. Escribimos lo que nos vendrá mañana. Y lo que hoy nos pasa es lo que escribimos ayer. Por eso no debemos culpar a nadie por nuestros sufrimientos. Somos los autores. La responsabilidad está en ti y en ti. Somos autores de nuestros destinos. Entonces la doctrina espírita nos salva. Muestra el camino para usted se salvar. Usted es responsable por lo que hace. Por el bien que le viene, por el mal que le ocurrirá. Usted es el único autor de su destino. Por eso no existe casualidad, no existe suerte, existe causalidad. Todo tiene una causa, un origen. Ok, otro punto fantástico de los espíritus enseñan es que los espíritus nos influencian en nuestros pensamientos y actos. Y más de lo que imaginamos es lo que nos responde. ¿Qué tanto nos influenciarán los espíritus? Empieza a pensar, ¿qué tanto de nuestro pensamiento? Mi papá no es espírita. Déjenme contar una historia. ¿Quién me mata aquí? Mi papá no es espírita. A mí me dijo una cosa y a mí me dejó en duda, pero después estudiando le respondí. Me dijo, es que los espíritus no saben que están muertos.
Porque yo hablaba, 80, 90% de espíritus cuando mueren no saben que han muerto. ¿Cómo no saben? Están aquí, te ven, tú no le respondes, algo pasó, tú muerto. Porque el problema es que la idea que tenemos de la muerte, la nada, es un cielo, un infierno, pero cuando vemos que hay una continuidad de la vida, en otro nivel, no estoy muerto, algo ha pasado, pero no estoy muerto. Entonces, por eso es la negación. Por eso es importante la doctrina espírita enseñarnos. La vida prosigue. Hay espíritus que dicen que su cabello crece, sus uñas continúan creciendo. No estoy muerto, tengo hambre, no estoy muerto. Y va a pensar, ok, todo está interesante. Pero, si le pregunta a alguien, no le responde, se tiene que dar cuenta que ha muerto. Y resulta que muchos espíritus, sin saberlo, con nosotros, a través del pensamiento, nos pasan y dialogan. Ustedes van a ser testimonios de lo que les voy a decir. Cuando están tomando baño, cuando están esperando un ómnibus, cuando están leyendo, cuando están manejando un carro, una bicicleta, caminando. En sentido es un pensamiento que viene y uno responde mentalmente, y el pensamiento viene. Respondiendo gente detrás de la ríe. ¿De qué idea tan absurda que me viene? Porque espíritus están constantemente en ese diálogo con nosotros. 6-1, por cada uno de ustedes hay 6 espíritus ahí que quieren reencarnar. Es importantísimo la reencarnación de nosotros. Ese es el valor de la reencarnación. Los espíritus quieren reencarnar. Entonces nosotros, por esto, los espíritus muchas veces no participan, están dialogando con nosotros con el pensamiento. Y en ese principio somos medios. En ese principio que sentimos de nuestros espíritus. Pero solo se llamará medio aquel que lo forma, que obtiene la mediunidad en forma ostensiva. Voy a volar aquí porque el último punto es importante. Guía espiritual. La doctrina espiritual dice que todos tenemos un guía espiritual. Es una cosa fantástica. El ser que más te ama existe. Está desencarnado y te protege desde que tú llegas a la tierra hasta el día que regreses. Y es un trabajo duplo. Es tu responsable, es tu abuelo, tu padrino. Es el super periodo de otras encarnaciones. El que te ama, el que te hace que estés aquí, el que quiere tu bien. Nosotros nos alejamos, Él no se aleja. Siempre está dispuesto a amarnos. Vamos. La oración es el método por excelencia para nosotros entrar en contacto con los buenos espíritus. ¿Cómo retirar malos espíritus? Solo hay una forma, trayendo a los buenos espíritus. No sirve criticar la oscuridad, vamos a prender la luz. ¿Qué es lo que los espíritus dicen? Las cucarachas se van cuando se prende la luz. Entonces vamos a traer luz a nuestras vidas y la oración es el camino. Listo. ¿Ok? Los espíritus también dicen que la forma nada es, el pensamiento es todo. El pensamiento que coloquemos en la oración es lo que importa. Hacemos de espalda en otro idioma, de cuclillas determinados, no interesa. Lo único que interesa es el poder de tu pensamiento. No va a dar más tiempo, en qué momento continuaremos, pero apenas para mostrar los medios de efectos físicos que están aquí, materializaciones, ectoplasmia, materializaciones luminosas, levitación, y los medios de efectos inteligentes, videntes, pues, que escuchan, que escriben, que psicografan, que hablan, y la intuición. Los espíritus dicen que hay vida en todos los planetas, en varios niveles. Nuestro planeta Tierra se encuentra en el nivel entre expiación y pruebas para regeneración. Estamos pasando de un nivel a un nivel superior. Y aquí, el equipo del espíritu de la verdad. Ustedes van a ver algunas imágenes. Yo los tapo un poquito. Galileo Galilei, Pascal, Platón, Sócrates, Vicente de Paul, Benjamin Franklin, Francisco de Asís, San Agustín, Rousseau, Juana de Arco y otros tantos que componen el gran equipo de espíritu de la verdad. No se trata de cualquier espíritu, son grandes luces que llegaron a la Tierra, todos desencarnados, en conjunto para traer final y definitivamente la verdad a la Tierra. Ya lo estaba preparado, la verdad llegó. Si le gusta o no le gusta, esta es la verdad. Es la propuesta. La doctrina espírita viene a proponernos
un camino de vida con la base del Evangelio del amor. Vamos. En ese sentido, para Occidente, vamos a tener estas tres grandes revelaciones. Moisés primero, segundo Jesús, y el tercero, la doctrina espírita, los espíritus superiores. En ese sentido, la doctrina tendrá tres grandes aspectos. Una ciencia de observación, que habla de observar los fenómenos. Doctrina filosófica, es una filosofía porque los fenómenos daban mensajes y decían formas de vida, cómo vivir, y tiene consecuencias ético-morales, religiosas, espirituales, como queramos llamar. Consecuencias que nos hacen a todos nosotros transformarnos. Y para finalizar, la doctrina espírita, y aquí termino, 2 minutos, termino aquí, la doctrina espírita nos responde la gran pregunta. Mis hermanos, ¿quién se pregunta espontáneamente? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Cuando alguien se pregunta esto, es porque ha despertado alguna cosa en sus encarnaciones, despertó. Divaldo Franco, ustedes deben conocerlo, al médico Divaldo Franco, dice que hay muchas personas que son del cuello para abajo. Es decir, dormir, comer, reproducirse, dormir, comer, las opciones básicas de nuestra subsistencia. Pero hay hombres que son del cuello para arriba, los que piensan, tienen artes, deseos, progreso, religión, amor, intuición. Estos hombres, cuando en un momento determinado dan un chispazo y dicen, ¡hey! ¿Quién soy? Se miran, ¿quién soy? Sí, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿Para dónde voy? ¿Por qué existo? Ese día que ustedes se pregunten esto, ese día que han tenido un primer despertar espiritual. Porque al momento se preguntan, caramba, ¿para qué este sector está mal? ¿Qué estoy haciendo aquí? Piensen, ¿para qué? ¿Por qué? Yo necesitaría esto, ¿no? ¿Quién necesita yo? Y ahí uno comienza a tener ese despertar espiritual. Y ese es el momento, mis hermanos. Los espíritus responden. El paso inicial es el autoconocimiento. Ustedes tienen que conocerse, reconocerse como espíritus. Todo día evaluarse. San Agustín, pregunta 919 del libro de los espíritus. Paso es conocerse a sí mismo. Toda noche, ojo, es la enseñanza por excelencia. Todas las noches, cuando ustedes van a dormir, hagan una evaluación de conciencia. ¿Qué es lo que hice hoy? ¿Qué lo hice correcto? ¿Qué hice raro? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice bien, pero pude haberlo hecho mejor? ¿Qué no hice bien? Se hace un autoanálisis y se promete, mañana voy a ser un poco mejor. Y es la respuesta de que se reconoce al espírita por su transformación moral y el esfuerzo, ojo, no es el que es un espíritu superior, el espíritu es el que hace esfuerzo para tomar sus malas inclinaciones. Si yo consigo hacer un poquito mejor hoy que ayer, ya estoy dando un paso en mi evolución. Nadie critica a nadie, nadie observa a nadie, cada uno consigo mismo. La doctrina espírita no es una bandera. Somos espíritas, vamos a luchar con no es una bandera. Es una herramienta para cada uno trabajarse consigo. Y eso tenemos que tener una conciencia. ¿De qué estamos haciendo aquí? Por algún motivo somos espíritas. ¿Cuánta gente en el mundo no conoce esta bendición de la doctrina espírita llegar aquí? Estoy súper feliz de ver aquí espíritas en Guatemala, ver espíritas en El Salvador, en Honduras. Está llegando la luz a todas las personas. Lógico, Dios no se olvida de nadie, Dios nos prepara. Pero con esta fe racional tenemos una herramienta para trabajarnos. Y finalmente, la propuesta es autoiluminarnos. No queramos que alguien nos ilumine, que un espíritu, un guía, un médico, pastor nos ilumine, sino nosotros mismos prender la luz interna. Iluminándonos, nosotros iluminaremos a quien está a nuestro lado. Propuesta de doctrina espírita, ser seres de bien. No sirve el planeta lleno de espíritas con seres orgullosos, malvados, sino seres de bien. Entonces, mis hermanos, esas son apenas algunas de nuestras palabras y por su atención.